Bendito Adonai Elohim y nuestro Yeshua Mesías y el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar estudiando sobre un tema en el libro de Isaías que dice ahí: falsearon el derecho, las leyes y el pacto. Y vamos a estar hablando un poco sobre la adoración en el día del sol. Y vamos a estar hoy estudiando sobre los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son como edicto, decreto, estatuto, juicio, mandato, orden, ordenanza, precepto. Los 10 mandamientos no se pueden modificar ni cambiar. En el libro de Apocalipsis dice, en el capítulo 14 y en el verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces hoy, mientras vamos a estar estudiando este tema sobre la modificación que se hizo y el falseamiento de la ley y el pacto, vamos a estar utilizando el libro de Isaías en el capítulo 24, comenzando en el verso 1, y vamos a comenzar a ver ahí lo que dice Yahweh en su palabra. Y dice ahí: he aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda, dice, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y dice: y sucederá así como como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro. Así al que lo recibe, la tierra será, dice, enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahweh ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y ahí nos vamos a detener, y en este verso, del verso 5, vamos a estar estudiando, vamos a ver porque esto es muy profundo, y esto, pues Elohim, él nos está dando una enseñanza aquí en este libro de Isaías sobre lo que pasaría en el futuro, sobre lo que vendría más adelante, y por qué este mundo está pues caído. Dice aquí en este verso 4, dice ahí: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y fíjense, en esta parte yo lo que quería es que viéramos, como comencé y hice este comentario en esta parte, sobre lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 12, y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, dice, y la fe de Yeshua. Como les dije la otra vez, es bien importante que guardemos los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Entonces en esta parte nos vamos a preguntar y nos vamos a cuestionar, como yo les dije, que nosotros acarreamos una maldición a la familia, al pueblo, al gobierno, podemos decir a la religión, o quién sabe cuántas cosas. Pero una de las cosas principales es que si nosotros entendemos los mandamientos de Elohim, entendemos los mandamientos del Creador del cielo y de la tierra, ¿cómo entendemos los mandamientos? Los mandamientos son como edicto, decreto, estatuto, juicio, mandato, orden, ordenanza, precepto. Los mandamientos no se pueden modificar ni cambiar. Es eterno. Una de las cosas que yo encuentro aquí, uno de los grandes problemas que Isaías está diciendo, dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Una de las cosas, como les comenté, uno de los grandes problemas que tenemos es, vamos a ir ahorita al libro de los Éxodos. Si le ponen en sus Biblias, vamos a ir al libro de los Éxodos, y vamos a estar viendo en el capítulo 20, y vamos a estar viendo ahí lo que dice la palabra de Elohim.
en el capítulo 20, vamos a ver lo que dice en el verso 8, ahí. Éxodos 20, verso 8. Y ahí dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjense, podemos ver aquí en esta parte. En esta parte, en el libro de los Hechos, tenemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son decretos, estatutos, ordenanza, edicto, mandato. Entonces, una de las cosas que hay es que esta es una orden del rey. Las órdenes del rey no se pueden cambiar, porque es algo que el rey ha ordenado. Es una ley, es un mandamiento. Entonces no se puede cambiar. Entonces fíjense, si por ejemplo en el 300, cuando Constantino él decretó que se cambiara el día de la adoración al día primero, al día del sol, yo lo que he encontrado es que el humano ha sido más obediente a los decretos y a los mandamientos del ser humano que a los decretos y a los mandamientos del rey. ¿Y quién es el rey? El creador del cielo y de la tierra. Entonces, por ejemplo, si en esta parte Elohim, el creador del cielo y de la tierra, está diciendo en los 10 mandamientos, y vamos a leer desde el verso 1 en este capítulo 20, y ahí dice, para que nos quede bien claro qué es lo que el rey está estableciendo, el todopoderoso, el eterno. Porque bueno, yo he preguntado a mucha gente, si usted cree en Dios, usted obedece a Dios, usted obedece la palabra, y bueno, muchos han dicho que sí. Pero una de las cosas que yo encuentro que hay una falsedad. Porque si realmente creyéramos al rey, ni siquiera nos entraría una duda. Si es cierto lo que él está diciendo, si es en serio lo que él está diciendo, o él simplemente está jugando. Eso es lo que dice el rey, Elohim, el creador del cielo y de la tierra. Dice, y habló Elohim, dice, todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás Elohims ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen, en ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Guardan mis decretos, mis estatutos, mis edictos, mis ordenanzas. Esto es lo que está diciendo el rey. Dice, y hago misericordia a millares a los que me aman. Yo he comentado muchas veces y he dicho que nosotros hacemos algo por alguien por el que amamos. Nosotros no hacemos nada por alguien que no amemos. Fíjense. Nosotros sacrificamos tiempo, dinero, cualquier cosa por la persona que amamos. Entonces Elohim me está diciendo, si tú me amas, bueno, no vas a tener ningún problema en guardar mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Los estamos leyendo. Y en el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Y luego el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque muchas veces Elohim me está diciendo, acuérdate del día de reposo, porque él sabía que en un futuro el pueblo se iba a olvidar del día séptimo, del día de reposo. Porque nosotros solamente le repetimos muchas cosas a nuestro hijo de algo que sabemos que él se va a olvidar. Siempre le estamos diciendo a nuestro hijo, no te vayas a olvidar de esto. No te vayas a olvidar de esto, porque sabemos la probabilidad que hay de que él se olvide. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Padre, el Rey, el Creador del cielo y de la tierra? Él está diciendo, acuérdate de mi día. Acuérdate de mi día de reposo. ¿Para qué? Para que lo santifiques. Para que en él
tú descanses y tengas una relación conmigo. Fíjense. Entonces, ¿cómo es posible que Constantino en el 300 él decretó que la adoración del Shabbat, del día séptimo, se pasare al día primero, al día del sol? Y toda la gente está adorando en el día del sol. Porque fue un mandato y porque fue un decreto que decretó un hombre. Bueno, Yeshua el Mesías dijo en muchas ocasiones, ustedes están siguiendo mandamientos de hombre, tradiciones de hombres, y por eso han invalidado mis mandamientos. Bueno, hasta ahorita encontramos que eso es verdad, y es cierto. Entonces una de las cosas que mientras hoy estaba comentando es que al final nosotros vamos a ser examinados y vamos a ser probados con la palabra de Elohim, si la obedecemos, si creemos en ella y si tenemos fe en ella. Si no tenemos fe en ella y no obedecemos su palabra, entonces vamos a tener muchos problemas para entrar al reino de Elohim. Por eso él está diciendo, guardarás mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos. Y vamos a ver lo que dice en el quinto mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, dice, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjense, en esta parte estamos leyendo los 10 mandamientos que habló Elohim, Yahweh, a su pueblo de Israel. Y como yo les he dicho también a todos, de que si nosotros creemos en Yeshua el Mesías, ahora nosotros también tenemos que guardar los mandamientos. Los mandamientos. ¿Ah? Entonces ahora vamos a ir y vamos a estar leyendo en el libro de los Deuteronomios, y vamos a estar leyendo en el capítulo 4 para ver qué es lo que dice Elohim ahí de su palabra. Y luego después vamos a ir a Isaías para ver esto. Isaías está diciendo que se falseó la palabra, que la palabra fue modificado, que el pacto fue abandonado y por eso la tierra está maldecida y todos los moradores tendrán que ser destruidos. Eso lo dijo Yeshua el Mesías también, que vendrán el tiempo de los 7 años de la tribulación, en que morirá la tercera parte de la humanidad y solamente quedará un cuarto para vivir y reinar con el Mesías. La tercera parte de la humanidad será destruida. Y bueno, esta tercera parte yo lo que encuentro que es mucha gente que ha caído en la idolatría y en la adoración al sol. Y aquí en esta parte dice en Deuteronomios, en el capítulo 4, comenzando en el verso 1, vamos a ver ahí. Y dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Yahweh, dice, tu Elohim de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. En esta parte yo quiero que vean ustedes qué es lo que el Eterno, el Creador del cielo y de la tierra, establece. Dice aquí, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Y nos detenemos hasta ahí porque tiene una coma. Y dice ahí, ¿quién está diciendo esto? Muchos han dicho que cuando Dios habla la gente tiene que callar. Es la palabra, es su palabra, es la palabra del rey. Y dice, ahora pues, oh Israel, oye. Primeramente Dios está asegurándose de que todos oigan y hagan. Si una persona no oye la palabra de Elohim el Creador, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Entonces una de las cosas que yo encuentro es que si una persona no oye, no va a hacer nada. Bueno, y entonces sabemos exactamente a dónde va a ir. ¿Verdad? Porque los decretos, los estatutos y las leyes no se pueden modificar y no se pueden cambiar porque son establecidas por el rey. ¿Quién es quien está decretando esta palabra? Elohim, Adonai. Y dice aquí,
Dice, oye los estatutos y decretos que hoy, dice que hoy os enseño. Oye los estatutos y decretos, dice que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra. Dice que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da. Y luego dice en el verso 2, para que ahí nos quede bien claro. Nos quede bien claro si los estatutos y los decretos se pueden modificar y se pueden cambiar cuando queramos. ¿Qué dice aquí en este verso 2? Y ahí es donde me queda bien claro a mí. Mucha gente y muchos creyentes están cuestionando que si guardar el día de reposo o no guardar el día de reposo, y qué hacemos o qué no hacemos. Y yo les digo, lean las escrituras. ¿Y quieren obedecer las escrituras hasta la muerte? Como lo hicieron los primeros creyentes que fueron perseguidos por los emperadores romanos. Y todos los que obedecieron la palabra de Elohim murieron. Y yo les digo ahora otra vez, que si nos volvemos a la palabra del Eterno y obedecemos a Elohim, tal vez nos cueste la vida. Pero ¿para qué queremos esta vida aquí en este mundo caído? En este mundo corrompido. Y Satanás lo gobierna muy bien. Yo preferiría irme con el Padre, con el Creador del cielo y de la tierra. En esta parte, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña si nosotros podemos añadir o quitar, modificar, cambiar, falsear, dejar el pacto. Aquí nos está diciendo, el rey nos está diciendo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Y nos vamos a detener ahí. Lo vamos a detener ahí. Y vamos a pensar en esto. Anoche hice un comentario sobre lo que ocurrió en el huerto del Edén con Eva y con Adán. Elohim, el creador del cielo y de la tierra, ordenó y le dijo a Eva y le dijo a Adán que de todo el fruto que había podían comer, de todas las frutas. Y solamente había un fruto en medio del huerto que no podían comer. Dios quería conocer la fidelidad y el amor a Él. Había una sola manera de comprobar ese amor: poniendo dos árboles prohibidos en medio del huerto, para saber si esta pareja iba a ser fiel e iban a amar al Creador con todo su corazón, como de igual manera lo ha hecho hasta ahorita con nosotros. Él también nos está diciendo, no vayan a comer del fruto y del árbol del pecado, si ustedes me aman. Ustedes van a seguir mis instrucciones, mi palabra, mis mandamientos, y los van a guardar porque me aman. Y no van a caer en las mentiras de Satanás. Fíjense. Pero en aquella ocasión, Satanás le habló a Eva y le empezó a meter tentaciones y deseos en el corazón. Como Dios le ha dado la oportunidad al ser humano de elegir. Seguir a Elohim o seguir la mentira, seguir el deseo del corazón. Porque la otra vez estuvimos estudiando que engañoso es el corazón y ¿quién lo conocerá? ¿Cuántas veces el corazón nos hace sentir y nos hace pensar que está muy bien lo que Él dice? Y yo les he dicho que nosotros debemos de poner las escrituras en la mesa para saber si eso es cierto, lo que el corazón de nosotros dice. Satanás nos ataca las 24 horas del día para desviarnos de la palabra del Creador. Satanás nos quiere destruir. Satanás quiere que vayamos al lago de fuego igual que él. Es por eso que Satanás le ha añadido a la palabra de Elohim. Fíjense, en esta parte yo encuentro que Elohim dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos
de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Y fíjense, una parte que yo encuentro, en esta parte, fíjense, si una persona disminuye de la palabra, no va a poder guardar los mandamientos. Si una persona le añade a la palabra, no va a poder guardar los mandamientos. Porque aquí dice, ¿ya? Si una persona disminuye, lo que quiero decir es que si una persona deja de leer, si una persona deja de orar, si una persona deja de ayunar, si una persona deja los mandamientos, no va a poder guardar los mandamientos, porque muy pronto se va a encontrar en rebeldía y en desobediencia. Es por eso que muchos creyentes están diciendo que ellos creen en Yeshua el Mesías, pero Santiago, el apóstol Santiago, él está diciendo, ustedes piensan como los griegos, ustedes dicen que creen, y hasta los demonios creen y tiemblan. Pero Santiago está diciendo, ustedes deben de creer y de tener obras de fe. Porque el tener fe y sin obras, eso es muerto. Entonces una de las cosas que yo les digo, que si disminuimos de la palabra de nuestro Elohim, si no estamos leyendo las escrituras, vamos a dejar los mandamientos. Y eso fue exactamente lo que pasó en el 300. Cuando Constantino decretó y constituyó que se moviera la adoración del Shabbat, del séptimo día, al día primero, al día del sol. Ahora, ¿cuántas congregaciones, cuántos creyentes se están reuniendo a adorar? Y supuestamente a Elohim en el día del sol. Pero eso es lo que Elohim está diciendo aquí. ¿Que se puede modificar y que se puede cambiar? No. Aquí dice en esta parte, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos, dice, de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal, Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal, Peor destruyó. Yahweh tu Elohim de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Yahweh vuestro Dios, dice, todos estéis vivos hoy. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entréis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjense. Lo que quiero que vean, si no guardamos los mandamientos, los estatutos y los decretos, no va a haber sabiduría, no va a haber entendimiento. Los mandamientos es la sabiduría y la inteligencia para el ser humano en medio de otros pueblos o en medio de otras razas. Otros pueblos y otras personas tienen otras costumbres. Como estaba comentando, ¿cuánta gente está adorando al sol? Y nosotros no nos podemos mezclar con esas falsas creencias o ese paganismo. Vamos a volver al libro que estábamos estudiando en Isaías 24 y vamos a seguir leyendo ahí. Y en esta parte, bueno, ya vimos lo que es lo que dice aquí en este verso 5 y dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dice en el verso 6, dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y vamos a ver más adelante, en el verso 7, y dice ahí, se perdió el vino, enfermó la vid, dice, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de
Dice, de los panderos se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que beberán. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco, dice, después de la vendimia. Verso 14, y dice ahí, estos alzaron su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Yahweh, desde el mar darán voces, glorificar por esto a Yahweh en los valles, en las orillas del mar. Se han nombrado Yahweh, Elohim de Israel, de los postreros de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, predicadores han predicado, dice, y han predicado con prevaricación de desleales. En el verso 17 dice, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantado del todo la tierra enteramente. Desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Verso 21 y dice ahí, acontecerá en aquel día que Yahweh castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona, dice a los encarcelados en mazamorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Fíjense en esta parte, en el verso 21 vamos a comenzar ahí y dice, acontecerá en aquel día que Yahweh castigará, dice, al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados, dice, en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante, dice, de sus ancianos sea glorioso. Bendito Adonai, bendito Elohim. Y en esta parte, si ustedes alcanzan a entender, y dice aquí en el verso 21, dice que acontecerá en aquel día que Yahweh castigará al ejército del cielo, dice en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y fíjense, en esta parte, si podemos ver un poco más adelante, y vamos al libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, dice que al final, dice que todos los demonios serán encerrados en prisiones. Todos los demonios serán encerrados al final. ¿Ves? Y aquí está hablando de una gran destrucción que hay, como yo les dije. Dios destruirá ¿cuántos moradores de la tierra? Y solamente una cuarta parte quedará cuando el Mesías regrese, para que el Mesías esté en medio de su pueblo, en medio de los que hemos creído. Una de las cosas que mientras hemos estado estudiando este tema sobre que si se pueden modificar o se pueden cambiar los mandamientos,
No se pueden cambiar los mandamientos, no se pueden cambiar los decretos. Una de las cosas que ocurre, eso es lo que ha hecho el mundo, la humanidad, los falsos líderes religiosos han hecho estas falsedades, pero es una profecía. La profecía fue dicha por Daniel. Daniel, él nos anunció que surgiría un cuarto reino y que gobernaría hasta el final de los días, sería castigado. Es algo que tenía que ocurrir, algo que tenía que pasar. Como yo les dije, si nosotros amamos de todo nuestro corazón a Elohim, al creador del cielo y de la tierra, nos vamos a pegar a su palabra y vamos a ser obedientes a su palabra y nadie nos va a apartar de su palabra. Si lo amamos, y si no, Dios ha permitido que se levantara una falsa religión, un falso profeta y desviara al pueblo. Era la única manera de saber cuántos en realidad aman al Creador. Porque si Dios no hubiera permitido que se levantara un falso profeta y una falsa religión, entonces todos estaríamos siguiendo en un solo camino y no sabríamos, bueno, quiénes son los malos y quiénes son los buenos. No, ahora nosotros sabemos quiénes son los malos y quiénes son los buenos. ¿Quiénes tienen la verdad y quiénes tienen la mentira? ¿Dónde está la apostasía? ¿Quiénes están viviendo apostasía y quiénes no están viviendo apostasía? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que nosotros nos tenemos que apegar a la palabra, cueste lo que cueste. No le hace que se levanten los falsos profetas y digan, bueno, esto es lo que Dios me ha revelado en sueños, esto es lo que Dios dice. Bueno, pero si eso no concuerda con la palabra del Creador, es una mentira. Nosotros vamos a seguir al Creador, a Elohim. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viniere, Él nos guiaría y nos convencería de todo error y nos convencería de nuestro pecado. Entonces, una de las cosas que yo les digo, vamos a orarle a Elohim y le vamos a pedir al Ruja, al Espíritu Santo, que nos convenza de nuestro error y de nuestro pecado. Que nos convenza y nos enseñe que necesitamos salvación. Necesitamos salvación. Como yo les dije, Satanás ataca nuestra mente, nuestro corazón las 24 horas del día. Él no descansa. Muchas veces usted tal vez se pregunte por qué tenga sueños malos. O por qué se levanta de malas. O por qué se pone de malas en el día y quiere explotar de coraje y de ira y de desesperación. Porque Satanás está jugando con su cabeza, con su mente, con su corazón. Y ese es el momento en que nosotros debemos de caer de rodillas y decirle a Yeshua el Mesías, sálvame. Porque la Biblia dice que solamente Satanás se aleja de una persona por la sangre de Yeshua el Mesías. Hay que declarar la sangre de Yeshua el Mesías en nuestra vida, en nuestro corazón, y que Dios, que Él nos implante su palabra en nuestros corazones. Y bueno, este ha sido el mensaje. Que Elohim los bendiga. Y yo les pido solamente que reflexionemos y que nos apeguemos a la palabra. Que el Espíritu Santo nos ayude. Amén.